cordial y atento saludo para todos los televidentes que a esta hora siguen este programa de personajes. Me complace mucho pues asistir a esta invitación que me hacen para hacer un relato de forma sucinta de mis pasajes históricos, de mi vida y de mis acciones aquí en el municipio de Jericó. Soy Óscar Alonso Ospina Henao. Nací aquí en el municipio de Jericó, hijo del matrimonio de Carmencita, mi mamá, y Alonso Ospina. Nací aquí en este municipio, como lo dije antes, y he desarrollado pues una vida calmada, tranquila y serena, del orden cultural, afectivo y de servicio social a la comunidad. En primera instancia, pues quisiera decir que mi vida de niño fue una vida normal y común y corriente, por allá como la de la década de los 60, en medio de la inocencia infantil, como la de esa época precisamente, en la que el niño Jesús nos traía debajo de la almohada. Esos regalos que ahora son tan extraordinarios no eran los que nosotros podíamos disfrutar, eran unos regalos muy de la época, carritos de cuerda, jugueticos muy simples, muy sencillos, pelotas y cosas pues que en esa época se tenían, por decir un poco de la infancia, al lado de villancicos, al lado de muchachos en la cuadra, por el lado de la Normal, lugar por donde nací, ahí diagonal a la Normal superior. En estos ires y venires pues hicimos esos momentos barriales, con los chicos íbamos y visitábamos los de la comba venían a nuestro lugar, siempre entonces participando con mucha fe y con mucho entusiasmo del culto religioso al que nos llevaba la mamá, pues sobre todo los domingos, cuando teníamos de alguna forma que salir bien pintositos, bien bañaditos y todo de la mano con la mamá y con los abuelos pues a la iglesia, que en ese entonces yo recuerdo que estaban haciendo la catedral e íbamos a misa como a la cripta de la catedral. Ya por ahí como en el año de 1966 ingresé a la escuela urbana de varones, así era, la escuela urbana de varones. Recuerdo mucho de los uniformes, del uniforme nuestro que era una camisa blanca y un pantalón negro, eso sí, todo muy ajustadito porque los domingos también íbamos a misa en comunidad. Ahí en la vida de muchachos y de estudiantes, pues con las dificultades del momento en el aprendizaje, cuando uno llega a primerito de escuela, pues teníamos que desarrollar las tareas con los compañeritos de la cuadra, con quienes estaban pues como más al alcance de la mano. Ya en momentos libres, lo que hacíamos de momento, jugar pelota en la calle, jugar a las escondidas, pues ir a sacar unos pequeñas briolitas por ahí detrás del estadio, eso también como una diversión, como al terminar la tarde los metíamos en unos frasquitos, los llevábamos para la casa, eso en vida de muchachos. Tirar trompo, jugar el arroyuelo, las bolas, la perinola, saltar la cuerda, formar picaditos ahí muy simples y muy sencillos, sorprendidos eso sí pues con toda la vida y del momento, porque éramos muy obedientes y sobre todo pues que estábamos bajo el rigor de esa situación, que siempre estábamos con el temor de la policía porque nos iba a coger en la calle. Eran momentos muy de niños y momentos muy agradables por demás. Ahí entonces después pasé, mi abuela era la rectora de la escuela anexa a la Normal, y siendo pues su nieto y su ahijado, quiso que el nieto y ahijado fuera como el primer alumno hombre de la institución educativa de la anexa, y efectivamente pues allá pasé desde tercero de primaria, donde terminé ya el quinto de primaria, en la misma actividad de muchachos, pues en esos ires y venires como lo relaté antes. Eran otros momentos, era otra vida, era otro mundo muy diferente a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Posteriormente para bachillerato pasé al seminario diocesano San Juan Eudes y luego a la institución educativa San José y después con el SENA, donde estudié para ser técnico en redes y líneas y con parte de electrónica, y de ahí pues entonces ya en esa vida de joven me dediqué también
a otros asuntos en la juventud, a ser integrante de entidades e instituciones de Jericó. Cuando ingresé al seminario, de todas formas, era una casi que voluntad expresa de mis abuelos. Decían que era una buena institución para la formación en la academia y en la conducta y en la situación de cómo ser una buena persona en la vida, no queriendo decir pues en este momento que las demás instituciones no lo eran, porque solo era el seminario diocesano en su primaria cuando se vino de Tapartó, Andes, para acá, para Jericó, y bueno, así fue como ingresé a la vida de seminario. Pues ahí, en esos momentos de estudio y de reflexión, si no se siente el llamado pues a la vida de seminario, a la vida de la contemplación, a la vida del sacerdocio, pues se tenía la plena libertad de pasar a otra entidad educativa, como en este caso lo hice a la institución educativa San José, en esa época Liceo San José. Allí dentro del Liceo San José tuve una experiencia maravillosa con unos profesores a quien yo llevo mucho en mi corazón, como a todos, pero sobre todo a mis profesores de español, con los que pude desarrollar pues unas conversaciones muy agradables, donde pude estar muy a tono pues con esta área del estudio, con español, con la historia y con las ciencias, pero por sobre todo con los temas, porque venía de ser el Liceo San José, de ser un liceo industrial. Entonces ahí en el Liceo San José se tenía la posibilidad de asistir o a sastrería o a carpintería o a metalistería o en electricidad y electrónica. Pues yo abordé pues dos temas que me parecieron interesantes en el momento: las habilidades en electricidad y electrónica con don Hernán Villa, con quien logramos pues ahí conectarnos, y posteriormente eso me entusiasmó para estudiar con el SENA redes y líneas y parte como de técnica, por decirlo de alguna manera. Y también me fortalecí en los conocimientos con el profesor Gabriel en metalistería, con el profesor Gabriel Marín. Ya el profesor Gabriel Marín, pues Dios lo tiene en eterno descanso, pero a ellos les debo mucho como en la formación de las habilidades. No alcancé pues a estar como en el tema de carpintería, y un poquitico entonces practicábamos de mecanografía, que en ese momento las máquinas, la Underwood y las Olivetti era lo que mandaba como la parada. Entonces uno se pegaba una pasadita por ahí, y obviamente pues con la asistencia a cada uno de los programas y las actividades de colegio. En algún momento y muy momentáneamente en la institución educativa San José hice parte muy poquitico de la banda de guerra. Se llamaba la banda de guerra, ya tiene otros nombres. Ahí tenía que tener una muy buena calificación para estar, porque era como uno de los requisitos. Pude participar en la creación en la institución, en el Liceo San José, de la Sociedad Estudiantil de Mejoras Públicas desde su fundación. Desde ahí logramos crear el Instituto Nocturno Roble Cabildo, en un buen momento con don José Claver Giraldo, que también falleció. En su momento, desde la rectoría impulsamos para que desde la sociedad estudiantil, pues entonces es como el alma, como la madre de esta institución también educativa de nuestro municipio. También participábamos de una forma muy incipiente y ya con los muchachos de sexto de bachillerato. Estoy hablando ya que los que estaban en los grados superiores, con más habilidades para el periódico Vocero, que se creó desde entonces y que tuvo su proyección de la vida institucional. Hasta ahí más o menos como la vida escolar o la vida estudiantil. A la par de que yo estudiaba en el Liceo San José, también en los fines de semana tuve la oportunidad de practicar en la emisora, y esto sí con el compromiso y la amistad con Uber Zapata Suárez. Me entusiasmó para que hiciéramos instalaciones desde el seminario diocesano, donde se jugaban los partidos de fútbol, y desde el estadio J.B. Londoño para hacer los remotos en las transmisiones de la radio, de La Voz del Suroeste, para transmitir los partidos. Eso lo hacíamos pues como en los momentos
libre de los sábados. Él me instruyó mucho sobre ese tema, porque hubo sí, por la cercanía que tenía con don Iván Gómez, pues prestó como que don Iván Gómez hizo parte de La Voz del Suroeste con don Rodrigo Gómez Pérez, y él como en esa familiaridad entonces me llevó a estar ahí. Y ya tiempo después, estando también estudiando, pues hacía unos pinitos en la radio, me dejaron participar en la cabina. Yo recuerdo que don Pedronel Sánchez, yo le pedí el permiso y el favor de que si me podía dejar hacer, pues como decir la hora, poner los discos, y de una forma pues no celosa, pero sí con mucho cuidado lo fui practicando, digamos que entre las 6 de la tarde y las 8 o 9 de la noche, y ya después cogía los cuadernos y terminaba pues como mis tareas para el colegio. Y así empecé como los términos en la radio, en la que incursioné por muchos años, por mucho tiempo. Pero quiero conectar en la parte de mi vida, en la vida que uno lleva social, perteneciendo en esos mismos momentos al Centro de Historia de Jericó, simplemente perteneciendo como participante en la academia, de jovencito, sin ser académico. Yo recuerdo que el padre Luis Carlos López fue quien me propuso ante la Asamblea General, estudiaron mi hoja de vida de joven, entonces vieron que estudiaba y estaba, cuando eso ya estaba en el seminario diocesano, en el menor, estudiaba y hacía también entonces los pinitos de la radio, y eso entonces me llevó a estar en el Centro de Historia. Posteriormente, ya cuando los Juegos Florales, tuve la oportunidad después de los Juegos Florales, de los segundos Juegos Florales, de tener la acreditación como miembro correspondiente, porque me tocó entonces toda la actividad de la transmisión con La Voz del Suroeste, de los Juegos Florales y todo lo demás. Entonces eso dio como unos créditos para pasar rápidamente por ahí. Efectivamente, fueron los Juegos Florales que se realizaron aquí en el municipio de Jericó. Ya en los terceros Juegos Florales y demás, pues ya sí fui como el presentador oficial de los Juegos Florales, que ya eso tiene otra connotación, ya eso sí fue como más dentro de la vida más pública, más de la radio y más de los medios de comunicación. Bueno, me voy a remontar a la década de los 70, finales de la década de los 70, por ahí en el 76, terminando el 76, para comenzar el año 77. Ya sí tuve la oportunidad entonces de ingresar a la emisora La Voz del Suroeste como locutor de planta. En esa actividad, pues, la emisora siempre fue horaria, musical, transmisiones de deportes, transmisiones de espectáculos y eventos culturales, no solamente aquí en el municipio de Jericó, sino en muchos municipios del suroeste, transmitiendo ciclismo, transmitiendo la misa desde la catedral. Es decir, había una variedad de programas en La Voz del Suroeste, que fue el inicio en mi casa radial, como me siento hoy aquí en esta casa, La Voz del Suroeste, para empezar a proyectarme en mi vida como locutor. Hay que decir que como locutor, nunca como comunicador social ni como periodista, sino como locutor. En esa época tan maravillosa de la Voz del Suroeste, se trabajaba 24 horas. Había un turno comprometido para cada locutor. Cada 8 horas era el cambio. Se tenía el turno entonces de la amanecida, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche, con esa variedad de programas, así durante toda la semana. Entonces casi que nunca se apagaba la emisora La Voz del Suroeste. Cuando ya teníamos que ir a otros lugares, pues se repartía el tiempo de los locutores, de los compañeros, para hacer uno la parte técnica, los otros la de narración deportiva y los otros para cubrir los espacios de cultura y cumplir con los otros compromisos, la pauta publicitaria, el horario y lo demás.
muy bonito porque en esa época interactuábamos con todos nuestros oyentes, nos llamaban de cualquier lugar de esta provincia del suroeste del departamento de Antioquia a pedirnos músicas. Teníamos nuestras fans, teníamos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros anunciadores, teníamos unos momentos maravillosos. Recuerdo mucho los programas de El Día de la Madre, El Día del Padre, Sentimiento Musical Campesino, los programas de Navidad. Recuerdo bastante los programas dedicados en el mes de amor y amistad, Juventud Hora 13, donde habían complacencias, se pagaba por las complacencias, programas de tangos, programas de boleros, programas de música colombiana, un programa del Centro de Historia, música especializada del orden cultural, había música también para momentos de esparcimiento, como era la música de baile folclórica y parrandera y por demás. Ahí en la emisora La Voz del Suroeste tuvimos la oportunidad de presentar grandes artistas en el carrusel de aficionados, donde se pudieron proyectar algunos de los nuestros y estábamos pues como en tarima. De ahí aprendimos entonces a estar como en tarima y en la radio, en el radioteatro de La Voz del Suroeste. Así pasamos entonces en esta vida por la emisora. Alternaba también y en momentos me tocaba ir a Radio Suroeste de Concordia porque siendo filiales amigas y administradas por el mismo gerente, pues nos tocaba estar allá o aquí, y en veces también entonces iba a hacer cobros de la pauta publicitaria y conocí todos los 23 municipios del suroeste del departamento de Antioquia haciendo la cobranza pues de la pauta publicitaria. Hasta ahí pudiéramos decir entonces que fue como el inicio en la radio, por decirlo de alguna manera, y tuve la oportunidad de entrevistar muchas personalidades, personajes, interactuar con ellos. Entonces esto fue creando como una facilidad en una condición que en mí es nata. Me nació como fortalecerme en eso, me entrenaba en cómo hacer una entrevista, cómo coger el micrófono, cómo tenerlo, qué tiempo, qué posición debe uno adoptar, la distancia y todos unos tipsitos que se tenía. La vida de la radio para mí fue maravillosa, fue y sigue siendo, porque amo y adoro los momentos de la radio, adoro la radio y los medios de comunicación. Ya para el año de 1984 estaba don Abelardo Vélez Marulanda de alcalde, y como habíamos hecho unas transmisiones desde el Morro El Salvador en los 2 primeros festivales de la Cometa, el hombre se entusiasmó bastante entonces con la forma de cómo trabajábamos, y él conocía a mi familia y me conocía a mí de joven. Él tenía también el Verdún y la Sociedad de Cantineros, y me mandó llamar a la alcaldía y me dijo que me necesitaba, y yo asistí a su despacho, tuve una entrevista con él y me ofreció en ese instante, me dijo: lo necesito para que venga y me acompañe en la alcaldía para ser inspector de policía. Don Abelardo, esa es mi respuesta: yo no puedo aceptar ese cargo. Eso es para una persona profesional, eso es para una persona que sepa de leyes, que sepa de asuntos de policía, que sepa de cómo llevar un expediente, un sumario. Yo le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta para estar con usted en la alcaldía, pero yo no le puedo aceptar. Y me dijo don Abelardo, en esa generosidad de amigos, por decirlo de alguna manera, pero con todo el respeto, y lo saludo allá al lado del Padre Celestial, que fue el que me dio la oportunidad de estar en la alcaldía, me dijo: tómese su tiempo, pero no más de esta semana, porque por favor sí lo necesito. Necesito a una persona de confianza, una persona con las características suyas, joven, que cambiemos la imagen de una inspección de policía. Y yo le dije a don Abelardo: deje, yo me tomo un tiempecito, consulto, hago mis gestiones y tomo la decisión, y yo vengo y le cuento. Y efectivamente, a los 3 días, después de mucho pensarlo, después de mucho analizar, conversar con mis compañeros locutores de la radio, me animaron, me dijeron: si su vida económica, usted quiere mucho la emisora, pero si el fortalecimiento económico usted lo va a ver mejor allá, y le quiere dar el señor alcalde esa oportunidad, acéptela, y si no, pues
volverá a la radio, vaya, experimente. Y yo me acuerdo que Luis Avelino Gutiérrez, Andrés Arromán Ramírez, Cristóbal Franco Velázquez, el mismo Juan Jaime Ospina Muñetón, con quienes yo estaba ahí en la radio, me animaron y entonces tomé la decisión y me fui a trabajar a la alcaldía de Jericó. En ese primer momento, desde el 83, ingresé a ser inspector de policía hasta el año de comenzando 1989, donde ya por voluntad de otro alcalde en su momento, me llevó a la Secretaría de Hacienda para ser el secretario de la tesorera, donde estuve por ahí unos 3, 4, 5 meses. Sintieron la necesidad en la administración de que la animación era mi parte fuerte para cada uno de los programas que hacía la alcaldía. Entonces me sacaron de la Secretaría de Hacienda, que en ese momento se llamaba la Tesorería, y me pasaron a ser el jefe de archivo, porque ahí ya tenía como una posibilidad más amplia de moverme en algunos momentos. Ahí también estuve muy poquito tiempo como jefe de archivo, solamente porque ya fue jefe de archivo y comunicaciones. Entonces ya se empezó pues como a consolidar el tema de archivo y comunicaciones, y ya me separaron del todo de ser de archivo y me dejaron solo como jefe de comunicaciones de la alcaldía municipal, donde desde entonces he tenido la oportunidad de participar de muchos instantes que enseguida los voy a relatar. Pero yo sí quiero dejar a consideración en mi relato histórico que en el año de 1986, 86, sí, creo que fue en el año 86-87, me di a la tarea de fundar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jericó. Yo tuve la necesidad de rodearme de personas que me ayudaran en algunos de los momentos en que tenía que ir a hacer el reconocimiento de cadáveres, que tenía que transportarlos, que tenía que ir a muchos lugares pues a cumplir con lo que había que hacer en la inspección, porque en ese momento la inspección de policía tenía esas facultades. El inspector de policía de hacer el reconocimiento de cadáveres, tenía funciones de policía, tenía también algunas funciones del Código Penal, que era pues el consumo de sustancias alucinógenas y obviamente pues con lo que tiene que ver de orden público. Entonces me di a la tarea con unos amigos de fundar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que hasta el día de hoy lo siento como hijo y prevalece. Esto para volver a conectar, entonces ya vamos al año de 1988-1989, todavía estando en la alcaldía, y ya pues como muy suelto en el tema de las comunicaciones. Ya era alcalde, yo ya había pasado por otros alcaldes después de don Abelardo, por la doctora Ofelia, por el doctor Hernán Darío, por don Jairo. Había pasado ya por manos de otros hasta que llegó el primer alcalde, por el mismo doctor Gilberto Toro, Hernán Darío Hurtado. Y estando el doctor Gilberto Toro pues nombrado por la gobernación de Antioquia, se retiró para hacer campaña, me estoy devolviendo un poquito, y ya quedó como el primer alcalde popular. Y en el año entonces de 1989 nos dimos a la tarea de fundar el primer canal municipal de televisión en todo el territorio colombiano, Telejericó. Ahí nacimos, ahí lo hicimos, no solamente yo participé, aquí sí está en sintonía de este programa Carlos Horacio Vélez. Hay que hacerle un reconocimiento a Carlos Horacio Vélez, el primer camarógrafo, a don Rodrigo Gómez en la parte técnica, hacíamos la producción, yo hacía la locución, entrevistas, también a León Posada, que en su momento intervino con nosotros en la presentación, estoy hablando de ese momento. Al mismo alcalde que hacía las notas del director, que era el mismo alcalde Gilberto Toro. Ahí tuvimos la oportunidad de movernos por muchos escenarios, por muchos momentos y espacios de Jericó, en las veredas. Y Telejericó fue el boom del momento en la historia y en el cambio de la televisión en el país. No se conocía
un canal municipal de televisión. Existía la primera y segunda cadena de televisión, que eran los canales del Estado, y así recién por allá atrasito, en el año 86, había nacido, con corrección, Teleantioquia en el Poblado, pero todavía era muy incipiente en los asuntos de tecnología, pero ya era el primer canal regional, que fue Teleantioquia. Entonces, enamorados de lo que hacíamos con Telejericó, entrevistando las primeras ediciones sin saber cómo las hacíamos. Yo recuerdo que el señor obispo nos prestó una cámara de Betamax, nos prestó un Betamax, bueno, se me olvida en el momento, enseguida lo podemos traer, pero era una tecnología muy rudimentaria, sin saber nada, partiendo de cero, noches enteras bregando a ver cómo se cortaba aquí, cómo se hacía allá, los cortes eran imprecisos, no sabíamos cómo retroceder, cómo adelantar una cinta, cómo conectar, cómo ligarlas, no sabíamos absolutamente nada. Y fuimos creciendo, y lo fuimos haciendo, y fuimos entonces mirando cómo lo hacían en Teleantioquia, y mirábamos mucha televisión. Don Rodrigo le bregaba por un lado, Carlos Horacio hacía las tomas por este otro, cortábamos donde no era, las entrevistas hay veces eran imprecisas, los colores y los temas pues con la cromancia no era lo mejor, el franjeo lo que quedaba, pero Jericó quedaba los viernes en la tarde completamente solo, a la 1 de la tarde cuando transmitíamos Telejericó. Íbamos hasta un lugar, llevábamos el mismo Betamax y lo que habíamos hecho con las uñas en los estudios, en la alcaldía, lo poníamos a transmitir. Oh, boom de la noticia, porque todo el pueblo de Jericó gozaba, viéndose en la plaza, en un programa aquí y allá, o hablando, o participando, o conceptuando. Fue algo muy bonito. Esto me llevó a conocer entonces varios momentos en algunos territorios del país. Yo recuerdo que con el doctor Gilberto me invitaron a la Universidad La Impau en Bogotá para hacer una charla de cómo nace un canal municipal sin ningún tipo de tecnología, sin ningún tipo de experiencia, sin que ninguno fuésemos profesionales, sin que nadie nos llevara, y hablar de lo que es un medio alternativo de comunicación. Porque Telejericó nació siendo un medio alternativo de comunicación, sin ningún permiso del Estado, ocupando el espectro electromagnético. Yo recuerdo que tuvimos que ir al Ministerio de Comunicaciones, el doctor Gilberto Toro y yo, porque él era el alcalde y porque yo era empleado de la alcaldía, a dar razón de por qué estábamos haciendo eso, y nunca pudieron hacer absolutamente nada, porque el gobierno nacional, el Estado, nunca había legislado en materia de televisión. Nunca se había legislado en ese orden, entonces de ahí salimos de alguna manera hasta el año de 1995, donde yo creo que con nuestros campanazos se crearon otros canales municipales, y ahí sí vino en el año de 1995 la famosa Comisión Nacional de Televisión, que ya cambió completamente todo el panorama y todo el ambiente. Muy bien, entonces ya dejando de lado lo que es los medios de comunicación, La Voz del Suroeste y Telejericó, ahora ya nos concentramos un poquito dentro de la actividad pública. Yo estoy desde el año 1984 hasta este momento en que estamos en la emisión de este programa. Tengo ya unos 38 años y pedacitos de estar en la alcaldía de Jericó, con un amplio panorama y una amplia experiencia. Ahí sí la cogimos toda, porque desde nuestra actividad en las comunicaciones como jefe de comunicaciones ya salía con los alcaldes, y ahí sí teníamos que tener todo el contacto, y no solamente en lo de comunicaciones, y también, sino como direccionar todo el protocolo
de la Alcaldía de Jericó. Todo el protocolo se direcciona entonces desde la Oficina de Comunicaciones. Obviamente que este trabajo pues, de comunicación no lo hace solo este servidor, sino que se conforma un equipo de trabajo, algunos que han compartido un poco tiempo, otros más, y ahora pues tenemos como ese tipo de compromisos oficiales, compromisos como funcionario de la Alcaldía de Jericó. Y ahí precisamente en la Oficina de Comunicaciones, pues aparte del protocolo hay que estar y debemos estar, y así lo hago con prudencia y con el amor y el cariño con todos los alcaldes, porque yo me debo a la administración pública de Jericó y servir a cada uno de los alcaldes en cualquier situación que me toque servir, porque esa es mi responsabilidad. Acompañarlos a los programas de televisión, a los programas de radio, acompañarlos en los programas de orden social, cultural, o representarlos en algunos momentos, direccionar con ellos pues en su agenda algunos compromisos escritos que se tengan que llevar a la gobernación de Antioquia, entidades, instituciones y demás. O sea, como en el aspecto comunicacional y como en esa galantería de la administración, acompañarlos en ese sentido. Además de que tenemos que tener activas las redes sociales, que para eso sí tenemos como una persona muy auxiliar en la oficina, y también para fortalecer lo que tiene que ver con los mass media y con todos estos elementos tecnológicos que son tan modernos, a los que yo no tuve la oportunidad de acceder en tiempo anterior. Son ustedes una fuente de información, de recreación y de experiencias, donde se revive y vive en la historia de una persona. Aquí tuve la oportunidad de rememorar, de revivir, y créame que me quedan faltando muchos episodios y muchos capítulos de mi vida, pero lo que he hecho, lo he hecho con amor, intensamente, por mi comunidad, por el municipio de Jericó, por los medios de comunicación y en beneficio de mi familia, a la que he logrado levantar y cultivar con tanto amor y con tanto cariño. Para todos ustedes mi saludo y muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes y abrirme las puertas de este maravilloso canal y de este encuentro con ustedes y con la comunidad. Muchas gracias, los aprecio y los quiero mucho. Muchas gracias.